Estás en un lugar completamente silencioso. No hay ruidos externos, ni voces, ni música. Pero, ¿y si, en esa aparente quietud, escuchas un zumbido constante, un silbido, un clic o un rugido que solo tú puedes oír? No es un sonido real que provenga del exterior. Es un fantasma acústico, una melodía que tu propio cerebro crea desde la nada. Este es el silbido del tinnitus, una de las puertas mentales más desconcertantes, porque una vez que tu mente es consciente de él, nunca podrás cerrarla por completo. Imagina que este sonido, que para otros es inexistente, se convierte en una banda sonora persistente de tu vida. La ciencia lo describe como una percepción de sonido en ausencia de una fuente externa, a menudo relacionada con daño en las células ciliadas del oído interno, o con la forma en que el cerebro procesa el sonido. Pero más allá de la explicación médica, su persistencia nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Tu cerebro no es solo un receptor pasivo de información, es un creador activo de la realidad sensorial. Puede fabricar sonidos que no están ahí fuera, y una vez que lo hace, esa puerta se queda entreabierta. Piensa en los momentos de calma que se ven interrumpidos por este intruso sonoro. Quieres conciliar el sueño, meditar, o simplemente disfrutar del silencio, pero el silbido se intensifica, como un recordatorio constante de que tu propia mente puede generarte un ruido imparable. Este fenómeno no es solo una molestia física, es una ilusión auditiva que te obliga a reconocer que tu experiencia del mundo no es una copia fiel del objetivo. Es tu cerebro, llenando el vacío con su propia orquesta interna, o con el eco de un circuito neuronal que se ha activado de forma espontánea. Y si tu cerebro puede crear un sonido que nunca se apaga, ¿qué nos dice eso sobre la autonomía de tu propia percepción? Si tu sentido del oído, que parece tan directo y confiable, puede ser hackeado por tu propio sistema, ¿qué otras percepciones damos por sentado que también podrían ser construcciones internas? Esta puerta mental nos susurra que la realidad es mucho más subjetiva y personal de lo que creemos. Es lo que tu mente inventa, interpreta y amplifica, basándose en sus propios patrones y conexiones, a menudo sin que lo puedas controlar. El silbido del tinnitus no es una condena, sino una profunda lección. No puedes cerrarlo una vez que lo has notado, pero puedes aprender a relacionarte con él de una manera diferente. La próxima vez que ese sonido fantasma aparezca, no lo ignores con frustración. En lugar de eso, observa cómo tu mente genera esa experiencia. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad auditiva, incluso donde no hay nada, habrás abierto una puerta mental que te mostrará para siempre la increíble y a veces desconcertante capacidad de tu propia conciencia para crear el mundo que experimentas. Prepárate, porque lo que no existe fuera puede ser muy real dentro. Estás completamente concentrado en una tarea, tal vez leyendo un libro, siguiendo una conversación o viendo un video. Tu atención está clavada en un punto, y sin que te des cuenta, algo obvio e inusual pasa justo frente a tus ojos. Una persona vestida de gorila camina por la escena, hace una pose y se va. Pero tú simplemente no la ves. Este es el fenómeno de la mirada del gorila invisible, una de las puertas mentales más sorprendentes, porque una vez que entiendes cómo opera tu atención, nunca podrás cerrar esa puerta a la conciencia de lo que te pierdes. Imagina el famoso experimento donde se pide a los participantes que cuenten el número de pases de baloncesto entre un grupo de personas. Tan absortos en la cuenta, la mayoría no nota a la persona con el disfraz de gorila que cruza la pantalla. La ciencia lo llama ceguera por falta de atención o ceguera por inatención. Tu cerebro no tiene la capacidad de procesar toda la información visual y auditiva que recibe cada segundo. Así que, para funcionar, debe filtrar, priorizar y descartar activamente lo que considera irrelevante en ese momento. Es un mecanismo de supervivencia, pero también un truco maestro de la invisibilidad. Piensa en los momentos cotidianos en que estás buscando intensamente un objeto y está justo frente a tus narices, pero no lo ves. O cuando escuchas una conversación en un ambiente ruidoso, concentrado en una voz, y luego te das cuenta de que no sabes nada de lo que se dijo en la mesa de al lado. Este fenómeno no es un despiste, es la naturaleza misma de tu atención. Tu mente enfocada en un objetivo crea un velo invisible sobre el resto del mundo, haciéndolo inexistente para tu conciencia, incluso si tus ojos lo están registrando físicamente. Y si tu atención puede hacer que un gorila sea invisible, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu realidad percibida? Si lo que crees que es todo lo que hay, es solo una versión altamente editada por tu enfoque, ¿cómo puedes estar seguro de que tienes una comprensión completa de cualquier situación o que no te estás perdiendo algo crucial? Esta puerta mental nos susurra que la realidad es una construcción activa y que gran parte de lo que existe para ti es lo que tu atención decide iluminar.
La mirada del gorila invisible no es un defecto en tu visión. Es una profunda lección sobre los límites y el poder de tu atención. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tu cerebro filtra la realidad. La próxima vez que te encuentres concentrado en una tarea, intenta por un momento ampliar tu campo de conciencia. Busca lo que no estabas buscando. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro crea tu realidad al ignorar activamente, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa y a veces inquietante verdad de lo que tu mente elige ver. Prepárate, porque lo obvio a veces es lo más oculto. Estás en una situación completamente nueva, un lugar al que nunca has ido, una conversación que nunca has tenido. Pero en un instante, una sensación abrumadora te golpea. Ya he vivido esto antes. No es un vago recuerdo, sino una certeza vívida, como si estuvieras reviviendo un momento idéntico que ocurrió en el pasado. Este es el eco del déjà vu profundo, una de las puertas mentales más desconcertantes, porque una vez que lo experimentas con cierta intensidad, nunca podrás cerrar la puerta a la idea de que el tiempo no es tan lineal como crees. Imagina que estás en un país extranjero por primera vez. Caminas por una calle, doblas una esquina y de repente cada detalle te resulta inquietantemente familiar. La fachada de un edificio, el sonido de una campana lejana, la disposición de una cafetería. No es que lo hayas visto en una foto o en una película, es la sensación visceral de haber estado allí, de haber vivido ese mismo instante con la misma emoción. La ciencia lo atribuye a un pequeño fallo en el cerebro, un desajuste momentáneo en cómo procesa la información nueva, que la percibe erróneamente como algo ya experimentado. Pero ¿y si esa explicación es demasiado simple? Piensa en esos sueños vívidos que, días o semanas después, parecen predecir un evento real con una precisión asombrosa. Y cuando ese evento sucede, experimentas un déjà vu tan intenso que sientes que estás viendo una repetición literal. Este fenómeno no es una mera coincidencia. Es una filtración de información, una reverberación que atraviesa las dimensiones temporales. Es como si el universo tuviera un botón de reproducir, y tu conciencia por un microsegundo captara esa repetición. Te obliga a cuestionar si el tiempo es una flecha que avanza o un hilo que puede enredarse. Y si el eco del déjà vu profundo existe, ¿qué nos dice eso sobre la linealidad del tiempo o la posibilidad de universos paralelos? Si podemos revivir momentos, significa que ciertas experiencias están destinadas a repetirse, o que en una realidad paralela, otra versión de ti ya vivió este instante y por un microsegundo has accedido a esa memoria alternativa. Esta puerta mental nos susurra que el tiempo no es una carretera recta, sino un laberinto con bucles, donde los eventos pueden resonar a través de diferentes ahoras. El eco del déjà vu profundo no es un síntoma de locura, sino una invitación a la curiosidad más allá de lo superficial. No puedes cerrar la puerta a la sensación de que has vivido esto antes. La próxima vez que te golpee esa familiaridad inusual, no la descartes solo como un capricho de tu mente. Permítete la posibilidad de que has presenciado una anomalía temporal, una pista que desafía tu percepción y te recuerda que la realidad es mucho más cíclica y enigmática de lo que crees. Prepárate porque las repeticiones pueden ser las claves más valiosas. Miras una flor, un objeto, incluso tu propia piel, y los ves de un color particular. Es una percepción tan fundamental que rara vez la cuestionas. Pero, ¿y si esa misma flor, tu piel, o el mundo entero, brilla con colores invisibles que tus ojos simplemente no están diseñados para ver? Y si hay una realidad vibratoria que te rodea, tan palpable como la que percibes, pero que te es totalmente ajena. Esta es la percepción de lo ultravioleta, una de las puertas mentales más fascinantes, porque una vez que la entiendes, nunca podrás cerrar la puerta a la idea de que tu visión es solo una pequeña porción del espectro. Imagina por un momento que la luz ultravioleta no es solo una longitud de onda abstracta en la ciencia. Imagina que pudieras verla. Las flores tendrían patrones ocultos, guías luminosas para los insectos polinizadores. Ciertos animales, como las abejas o algunas aves, ven el mundo de esta manera, en un espectro que incluye el ultravioleta. Para ellos, una flor simple puede ser una obra de arte vibrante y multifacética. La ciencia nos dice que nuestras células cónicas, los receptores de color en nuestros ojos, están limitadas a un rango específico. Pero ¿y si esa limitación es solo una selección evolutiva, y no una verdad universal sobre la luz misma? Piensa en los momentos en que te has preguntado cómo ven el mundo otras criaturas. Es más que una curiosidad, es un atisbo a la posibilidad de que hay capas de realidad que coexisten con la nuestra, pero son totalmente inaccesibles a nuestros sentidos. Los patrones ultravioleta en la piel de un reno,
que le ayudan a encontrar líquenes bajo la nieve, o la forma en que los pájaros utilizan el ultravioleta para reconocerse entre sí. Este fenómeno no es un truco de luz, es una demostración de la relatividad de la percepción. Tu cerebro no solo registra la luz, la traduce a un rango comprensible, descartando activamente lo que no está programado para ver. Y si existe una realidad que no podemos ver, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tu visión? Si lo que percibes como todo el color es solo una fracción del espectro, ¿cómo puedes estar seguro de que tu comprensión del mundo visual es completa o imparcial? Esta puerta mental nos susurra que tu realidad es una versión filtrada, una simplificación necesaria de una verdad mucho más rica y compleja. Nos invita a reconocer que tus sentidos son ventanas, pero también son filtros poderosos que eligen activamente qué te van a mostrar. La percepción de lo ultravioleta no es una invitación a la frustración por lo que te pierdes, sino a la curiosidad y la humildad. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que hay mundos vibrantes invisibles a tu alrededor. La próxima vez que mires algo, detente un momento. Imagina cómo se vería si pudieras ver más allá del espectro conocido. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad visual, limitándola para que sea manejable, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que hay mucho más en la luz y el color de lo que tus ojos te permiten percibir. Prepárate, porque tu visión es solo un prisma. Estás comiendo algo que te encanta, un plato favorito, un postre delicioso, y de repente cierras los ojos o tu nariz se bloquea, y te das cuenta de que gran parte del sabor que experimentas no viene de tu lengua, sino de tu sentido del olfato, o sientes la textura crujiente de algo, pero si no hay olor, el sabor parece desaparecer. Este es el sabor del sabor ausente, una de las puertas mentales más reveladoras, porque una vez que la entiendes, nunca podrás cerrar la puerta a la conciencia de cómo tu cerebro construye la experiencia gustativa. Imagina que te vendan los ojos y te tapan la nariz. Te dan a probar una rodaja de manzana y una de cebolla. Sin la información visual o el aroma, es casi imposible distinguirlas. O que estás resfriado y tu comida favorita se vuelve insípida, una simple masa sin atractivo. La ciencia lo sabe, lo que llamamos sabor es en realidad una combinación compleja de gusto, dulce, salado, amargo, ácido umami, olfato retronasal, textura, temperatura e incluso información visual. Tu cerebro no solo registra las papilas gustativas, las integra con todas las demás señales sensoriales para crear una experiencia unificada. Piensa en cómo los chefs y las industrias alimentarias manipulan esta ilusión. Saben que el color de una bebida puede influir en la percepción de su dulzura, o que un aroma añadido artificialmente puede hacer que un alimento parezca más sabroso de lo que realmente es. Este fenómeno no es un engaño, es tu mente programada para la integración multisensorial, combinando diferentes canales de información para darte una interpretación coherente del alimento. Es como si tu cerebro fuera un director de orquesta que mezcla todos los instrumentos para crear la sinfonía del sabor. Y si tu cerebro puede crear el sabor del sabor ausente, ¿qué nos dice eso sobre la objetividad de tus experiencias gustativas? Si lo que percibes como un sabor puro es una construcción compleja que depende de múltiples sentidos, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que saboreas es una representación fiel de la composición química del alimento? Esta puerta mental nos susurra que la realidad es mucho más interconectada de lo que creemos. Nos invita a reconocer que tus sentidos no operan de forma aislada, sino que colaboran para construir tu mundo perceptual. Este sabor del sabor ausente no es una señal de que tus papilas gustativas están fallando. Es una invitación a la curiosidad. La próxima vez que comas algo, detente un momento. Intenta aislar los diferentes componentes del sabor, el gusto en tu lengua, el aroma en tu nariz, la textura en tu boca. Observa cómo tu mente los une para crear la experiencia completa. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad gustativa, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que el sabor no es lo que comes, sino lo que tu mente crea. Prepárate, porque tu boca es solo el inicio del viaje. ¿Está todo bien con este capítulo antes de pasar al siguiente? Mostrar cuando piensa. Perfecto. Aquí tienes la voz en off para el 6º capítulo. Título del capítulo: La memoria reconstruida. Voz en off. Estás compartiendo una historia de tu pasado con amigos o familiares, convencido de cada detalle, de cada palabra pronunciada. Pero de repente alguien te interrumpe. No, eso no fue así. Lo recuerdas mal. O peor aún, te das cuenta de que has mezclado eventos, inventado conversaciones o incluso creado recuerdos enteros que nunca sucedieron.
Esta es la memoria reconstruida, una de las puertas mentales más inquietantes, porque una vez que entiendes cómo funciona, nunca podrás cerrar la puerta a la incertidumbre sobre la fiabilidad de tu propia historia personal. Imagina que juras haber visto un evento noticioso de una forma específica, con ciertas imágenes o frases, y luego te encuentras con grabaciones o testimonios que lo contradicen por completo. O recuerdas una conversación con alguien, y esa persona jura que nunca la tuvieron. La ciencia lo sabe bien. Nuestra memoria no es una grabación pasiva, como una cámara de video. Es un proceso activo de reconstrucción. Cada vez que recuperas un recuerdo, tu cerebro lo está rearmando, y en ese proceso puede añadir detalles, omitir otros, o incluso fabricar elementos que no existían. Piensa en los momentos en que tus sentimientos sobre una persona o situación han cambiado con el tiempo. Y de forma inconsciente, tu recuerdo de los eventos pasados con esa persona o situación también se ha modificado para que encaje con tu narrativa actual. Los eventos traumáticos pueden ser reprimidos o distorsionados para protegerte, mientras que los momentos gloriosos pueden magnificarse. Este fenómeno no es un engaño deliberado. Es tu mente programada para la coherencia y la supervivencia psicológica, reeditando tu propia biografía para que tenga sentido en el presente. Y si tu memoria puede reconstruirse y a veces inventar historias, ¿qué nos dice eso sobre la solidez de tu propia identidad? Si lo que crees que eres se basa en lo que recuerdas haber sido y haber hecho, y esos recuerdos son maleables, significa que tu yo es una narrativa fluida en constante cambio, más que una esencia inmutable. Esta puerta mental nos susurra que el pasado no es un lugar fijo al que regresamos, sino un lienzo en constante pintura, donde tú eres, sin saberlo, el artista que siempre está retocando. La memoria reconstruida no es una señal de que estás perdiendo la cabeza. Es una profunda lección sobre la naturaleza de la verdad y la identidad. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tus recuerdos son maleables. La próxima vez que te encuentres reviviendo un evento pasado, detente un momento. En lugar de asumirlo como un hecho inalterable, observa cómo tu mente está reconstruyendo esa experiencia. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro crea tu propia historia personal, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que tu pasado es tanto una realidad como una obra maestra en constante edición. Prepárate, porque tu historia es más creativa de lo que imaginas. Estás en una reunión, en una clase o con un grupo de amigos. Se discute una idea, se toma una decisión o se adopta una tendencia. Y aunque en el fondo tienes una opinión diferente o sientes una objeción, permaneces en silencio. Te dejas arrastrar por la mayoría, por el consenso implícito, por la simple fuerza del grupo. Este es el peso de la inercia social, una de las puertas mentales más poderosas, porque una vez que eres consciente de su influencia, nunca podrás cerrar la puerta a la observación de cómo te conformas. Imagina que estás en un restaurante y ves a todos usar los cubiertos de una manera peculiar que te parece ineficiente o extraña. A pesar de tu propia lógica, sientes una presión invisible para imitarlos, para no destacar, para hacer lo que hacen todos. La ciencia lo llama conformidad social o prueba social. Tu cerebro está programado para la pertenencia, para seguir a la manada, porque históricamente la disidencia podía significar el aislamiento o el peligro. Preferimos ser parte de, aunque eso signifique ir contra nuestro propio juicio o intuición. Piensa en las veces que has visto una tendencia ridícula en la moda y te has reído solo para encontrarte a ti mismo usándola meses después, o cuando te has sumado a una opinión popular en una conversación, aunque en privado tenías dudas. Este fenómeno no es solo una falta de personalidad, es tu mente, buscando la aceptación y la seguridad, cediendo ante la presión sutil del grupo. La voz en tu cabeza te susurra: no llames la atención, no seas diferente, es más fácil seguir la corriente. Y si el peso de la inercia social te arrastra, ¿qué nos dice eso sobre la autonomía de tus decisiones y la autenticidad de tu voz? Si tus elecciones están influenciadas por el comportamiento de los demás, ¿cómo puedes estar seguro de que estás viviendo tu propia vida, y no una versión diluida de lo que el grupo espera? Esta puerta mental nos susurra que la verdadera libertad no es la ausencia de reglas, sino la capacidad de elegir cuándo romperlas, cuándo disentir, cuándo escuchar tu propia brújula interna por encima del clamor de la multitud. El peso de la inercia social no es una condena, sino una profunda lección. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de cómo la sociedad te influye. La próxima vez que te encuentres en una situación donde la mayoría va en una dirección y tu intuición te tira en otra, detente un momento. En lugar de seguir ciegamente, observa cómo tu mente siente la presión de la conformidad.
Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad social, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que tu voz es tuya, y elegir usarla es un acto de poder. Estás frente a un menú con cientos de opciones, o navegando por una plataforma de streaming con miles de películas. En lugar de sentirte eufórico por la libertad, te sientes abrumado, paralizado, incapaz de tomar una decisión. Al final, no eliges nada, o eliges lo mismo de siempre, lamentando las infinitas posibilidades que dejaste pasar. Esta es la paradoja de la elección total, una de las puertas mentales más desconcertantes, porque una vez que la entiendes, nunca podrás cerrar la puerta a la idea de que más opciones no siempre significan más libertad o felicidad. Imagina que te ofrecen un trabajo con un sueldo astronómico, pero que te quita todo tu tiempo libre. Luego te ofrecen otro con menos dinero, pero con horarios flexibles. Tienes la libertad absoluta de elegir, pero en lugar de celebrar, te sumerges en un análisis interminable, sopesando cada pro y cada contra, temiendo tomar la decisión equivocada. La voz en tu cabeza te susurra: no puedes equivocarte, debes elegir lo perfecto. La paradoja es que al tener demasiadas opciones, la ansiedad por la optimización te paraliza, impidiéndote simplemente elegir y actuar. Es como estar en un laberinto con infinitas salidas, y el miedo a elegir la equivocada te mantiene atrapado. Piensa en los tiempos en que las opciones eran limitadas. Unos pocos canales de televisión, un par de sabores de helado. La decisión era simple y rápida. Ahora, con el acceso ilimitado a todo, somos más felices. A menudo el resultado es el arrepentimiento del comprador, la sensación de que podría haber elegido algo mejor. Este fenómeno no es solo una falta de decisión, es tu mente, programada para la eficiencia y la satisfacción, colapsando ante la sobrecarga cognitiva. Prefiere la simplicidad de la escasez a la tiranía de la abundancia, porque la abundancia infinita genera una expectativa irreal de perfección. Y si la elección total te paraliza, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de la libertad y la felicidad? Si tener más opciones te hace menos feliz, significa que la limitación, la simplicidad o la aceptación de lo suficientemente bueno son claves para la paz mental. Esta puerta mental nos susurra que la libertad no es solo la cantidad de opciones, sino la capacidad de elegir con propósito y de encontrar satisfacción en lo elegido, sin lamentar lo que se dejó atrás. La paradoja de la elección total no es un signo de indecisión crónica. Es una profunda lección sobre la psicología de la elección y el valor de la limitación. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que más opciones no siempre son mejores. La próxima vez que te encuentres abrumado por la infinidad de posibilidades, detente un momento. En lugar de buscar la elección perfecta, observa cómo tu mente se paraliza ante la abundancia. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de libertad y satisfacción, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que a veces menos es, de hecho, mucho más. Prepárate, porque la verdadera libertad a veces se encuentra en la renuncia. Vives tu vida como una secuencia. El pasado ya fue, el presente es ahora mismo, y el futuro está por llegar. Es una flecha que avanza sin cesar. Pero, ¿y si esa percepción del tiempo lineal es una profunda ilusión, una construcción de tu mente para dar sentido a lo incomprensible? Y si, en realidad, el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, como puntos fijos en una gigantesca rebanada de espacio-tiempo, esta es la puerta mental del universo bloque, y una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la idea de que la historia ya está escrita. Imagina que la totalidad del cosmos, desde el Big Bang hasta su destino final, es un bloque sólido en 4 dimensiones. Cada momento que has vivido, cada decisión que has tomado, cada instante que está por venir, ya existe en algún lugar de ese bloque. Es como una película completa que ya ha sido filmada, y tú solo estás experimentando un fotograma a la vez, creyendo que lo estás creando mientras lo ves. La física de la relatividad de Einstein, con su concepto de espacio-tiempo, nos susurra esta posibilidad, que el tiempo es una dimensión espacial más y que todos los ahora son igual de reales. Piensa en una grabación de video. Puedes adelantarla, retrocederla, pausarla. Todos los momentos existen simultáneamente en el disco duro. Solo tu percepción lineal te hace sentir que avanzan. Y si el universo es esa grabación, y tu conciencia es simplemente el cabezal de reproducción que se mueve a través de ella, este concepto no es fatalismo. Es una visión radical de la existencia donde la inmutabilidad del pasado y la preexistencia del futuro son una realidad inherente al cosmos. Y si el universo es un bloque, ¿qué nos dice eso sobre tu libre albedrío y la naturaleza de la elección? Si cada elección que tomas
ya está grabada en el bloque del espacio-tiempo. ¿Significa que tu sensación de elegir es una ilusión? Esta puerta mental puede ser inquietante, ya que parece despojarte de la agencia. Pero también puede ser liberadora. Si el destino ya existe, quizás el verdadero libre albedrío no está en cambiar los eventos, sino en cómo experimentas y das sentido a cada momento a medida que se despliega. Es en la conciencia del presente, en la aceptación de la secuencia, donde reside tu verdadera libertad. El universo bloque no es una condena a la pasividad. Es una profunda lección sobre la naturaleza del tiempo y la interconexión de la existencia. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que cada hora podría ser tan fijo como un punto en el espacio. La próxima vez que te encuentres pensando en el pasado con arrepentimiento o en el futuro con ansiedad, detente un momento. Considera la posibilidad de que todo ya es y que tu experiencia es el acto de descubrirlo. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad temporal, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que el tiempo, lejos de ser una flecha, es un vasto e inmutable lienzo cósmico. Prepárate, porque tu historia quizás ya fue escrita. Cierra los ojos un instante. Intenta imaginar la nada absoluta, no la oscuridad, no el vacío del espacio, no la ausencia de sonido, sino la total, completa ausencia de todo. Es posible conceptualizar algo que no existe, algo que no tiene propiedades, ni forma, ni siquiera un lugar. Este es el dilema de la existencia del no ser, una de las puertas mentales más profundas, porque una vez que intentas comprender la nada, nunca podrás cerrar la puerta a la idea de que es tan misteriosa como la existencia misma. Imagina que el universo, antes del Big Bang, era pura nada. ¿Cómo pudo surgir algo de la ausencia total de cualquier cosa? La pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ha atormentado a filósofos y científicos durante siglos. Tu mente, acostumbrada a que todo tiene un origen, un sustrato, se estrella contra el muro de lo incomprensible. La paradoja es que para hablar de nada, ya estamos dándole una especie de existencia conceptual. Estamos nombrando una ausencia, y al hacerlo la convertimos en una entidad, al menos en nuestra mente. Piensa en los agujeros en el universo. No son vacíos absolutos. Están llenos de partículas virtuales que aparecen y desaparecen, de campos de energía que vibran. Incluso el vacío cuántico es un caldo hirviente de actividad. Este fenómeno nos susurra que la nada pura podría ser una imposibilidad lógica en la realidad física, que incluso lo que parece vacío está en su esencia más profunda, lleno de potencial, de posibilidades latentes. Es como si el telón de fondo de la realidad no fuera una pared blanca, sino un lienzo invisible a la espera de ser pintado. Y si el no ser puede existir como concepto y como potencial, ¿qué nos dice eso sobre la dualidad entre la existencia y la no existencia? Si la línea entre lo que es y lo que no es puede ser tan borrosa, ¿cómo podemos estar seguros de las categorías que usamos para entender el mundo? Esta puerta mental nos invita a reconocer que nuestros conceptos, nuestras palabras, a menudo limitan nuestra comprensión de la realidad. Nos desafía a ir más allá del lenguaje, a intentar intuir una verdad que está más allá de la definición. La existencia del no ser no es un ejercicio estéril, sino una profunda lección sobre los límites de tu propia cognición. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que la nada es un misterio tan vasto como el universo. La próxima vez que intentes concebir el vacío absoluto o la ausencia total, detente un momento. Observa cómo tu mente lucha por comprenderlo, cómo lo nombra, y al hacerlo le otorga una forma. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de lo que es y lo que no es, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que incluso en la nada hay un tipo de presencia. Prepárate, porque el universo es más de lo que puedes comprender, incluso en su ausencia. Estás dormido, completamente inmerso en un mundo que tu mente ha creado, un paisaje surrealista, una conversación imposible, una aventura fantástica. Pero de repente una chispa se enciende en tu conciencia. Te das cuenta, estoy soñando, y en ese instante, el mundo a tu alrededor se vuelve maleable. Puedes volar, transformar objetos, alterar el escenario a voluntad. Este es el despertar del sueño lúcido, una de las puertas mentales más asombrosas, porque una vez que la abres, nunca podrás cerrar la puerta a la idea de que la realidad, incluso la realidad de la vigilia, es mucho más influenciable de lo que crees. Imagina que dentro de un sueño eres capaz de manipular tu entorno con el pensamiento. Si quieres volar, simplemente lo deseas y tus pies se elevan. Si quieres una casa en la playa, aparece ante ti. Esta experiencia no es solo una fantasía,
es una demostración directa del poder de tu conciencia para construir y moldear un mundo. La ciencia ha estudiado el sueño lúcido, confirmando su existencia a través de patrones específicos de actividad cerebral. Pero más allá de la neurología, su significado filosófico es profundo. Si tu mente puede crear universos enteros con tal nivel de detalle y coherencia, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de la realidad que experimentas cuando estás despierto? Piensa en los momentos en que te has preguntado si la vida es un sueño o si hay capas ocultas de la existencia. El sueño lúcido te da una prueba tangible de que tu mente es una arquitecta de la realidad, no solo una observadora pasiva. Te muestra que las reglas que crees inquebrantables, la gravedad, la lógica, la continuidad, son en el fondo programas que tu propia conciencia puede ejecutar, alterar o incluso ignorar por completo. Es como si el universo te diera acceso momentáneo al código fuente de una simulación y tú pudieras juguetear con él. Y si puedes despertar dentro de un sueño y manipularlo, ¿qué nos dice eso sobre la maleabilidad de tu propia realidad en la vigilia? Si eres un soñador tan potente, significa que tienes la capacidad, aunque sea de forma subconsciente, de influir en tu vida despierta de maneras que aún no comprendes. Esta puerta mental nos susurra que los límites entre lo posible y lo imposible son mucho más borrosos de lo que nos han enseñado. Nos invita a explorar el potencial ilimitado de la mente y la intrincada relación entre la conciencia y la creación. El despertar del sueño lúcido no es una invitación a escapar de la realidad, sino a comprenderla más profundamente. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tu mente es una fuerza creativa formidable. La próxima vez que te sumerjas en un sueño, o incluso cuando estés despierto, detente un momento. Recuerda la capacidad de tu conciencia para moldear una realidad. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye mundos enteros a partir de la nada, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que tu mente no solo percibe la realidad, sino que también la crea con cada instante de conciencia. Prepárate, porque tu potencial es más vasto de lo que sueñas. Estás pensando intensamente en un viejo amigo con el que no hablas desde hace años, y en ese mismo instante, tu teléfono suena, mostrando su nombre en la pantalla. O lees una palabra inusual en un libro, y momentos después, la escuchas por casualidad en una conversación cercana. Estas no son solo casualidades, son sincronicidades, eventos que carecen de una conexión causal directa, pero que están tan significativamente enlazados que parecen susurrar un orden oculto en el caos del universo. Esta es la pista de la sincronicidad, una de las puertas mentales más intrigantes, porque una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la idea de que la vida tiene un guión invisible. Imagina que necesitas exactamente 50 euros para algo urgente, y justo cuando piensas en ello, encuentras un billete de 50 euros en un lugar donde nunca esperarías hallarlo. No es magia, no es un plan preestablecido, es la confluencia de tu necesidad interna con un evento externo, creando un momento que se siente cargado de significado. Carl Jung, el famoso psicólogo, acuñó el término sincronicidad para describir estos coincidentes significativos que no pueden explicarse por la causalidad tradicional. Tu mente, programada para buscar significado, los percibe como más que una mera casualidad, como una resonancia entre tu mundo interior y el exterior. Piensa en esos momentos en que una serie de eventos improbables se alinean perfectamente para guiarte hacia una oportunidad o para evitar un peligro. Un retraso inesperado te hace perder un tren que luego sufre un accidente. Una conversación al azar te da la clave para un problema que te obsesionaba. Este fenómeno no es solo suerte, es tu conciencia, sintonizando una frecuencia más profunda de la realidad. Es como si el universo te enviara pequeñas señales, guiños cósmicos, para mostrarte que no estás tan solo o a la deriva como crees. Y si la sincronicidad es real, ¿qué nos dice eso sobre la interconexión de todo y la naturaleza del azar? Si eventos aparentemente inconexos pueden tener un significado compartido, significa que existe una matriz subyacente, un campo de información o una inteligencia que orquesta estos accidentes significativos. Esta puerta mental nos susurra que la vida no es solo una serie de colisiones aleatorias. Es un tejido complejo donde cada hilo está, de alguna manera, conectado al siguiente, incluso si no podemos ver la costura. La pista de la sincronicidad no es una invitación a la superstición, sino a la atención y la apertura. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que hay patrones y significados más allá de la causalidad lineal. La próxima vez que experimentes una coincidencia que te erice la piel, no la descartes de inmediato. En lugar de ignorarla, observa cómo tu mente crea un significado a partir de esa improbable conexión. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de significado y conexión,
habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que el universo a veces te habla a través de los eventos. Prepárate, porque las casualidades a veces no son tan casuales. Escuchas las noticias, lees un artículo o participas en una discusión. Te formas una opinión y te sientes completamente seguro de que tu perspectiva es lógica, justa y basada en los hechos. Pero, ¿y si esa misma certeza es una ilusión? ¿Y si tu mente, sin que te des cuenta, está constantemente filtrando, interpretando y distorsionando la información para que encaje con lo que ya crees, con tus experiencias pasadas o con tus intereses? Este es el reconocimiento del sesgo propio, una de las puertas mentales más desafiantes, porque una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la conciencia de tus propias lentes invisibles. Imagina que eres un aficionado a un equipo de fútbol. Ves un partido y aunque tu equipo cometa faltas evidentes, las minimizas o las justificas. Pero si el equipo contrario hace lo mismo, te indignas. La ciencia lo sabe bien, esto es el sesgo de confirmación, la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes. Pero hay muchos más: el sesgo de anclaje, cuando nos aferramos a la primera información; el sesgo de disponibilidad, juzgamos lo que recordamos más fácilmente; o el sesgo del punto ciego, creemos que somos imparciales, pero los demás no. Tu cerebro no es un registrador objetivo, es un abogado incansable de tus propias perspectivas. Piensa en esos momentos en que has discutido apasionadamente con alguien, y ambos estaban absolutamente convencidos de tener la razón, presentando hechos que se contradecían. No es que uno mienta, es que ambos están operando desde realidades ligeramente diferentes, construidas por sus propios sesgos. Este fenómeno no es solo una falta de objetividad, es la forma en que tu mente, programada para la coherencia y la eficiencia, crea un mundo que tiene sentido para ti, incluso si eso significa ignorar o reinterpretar la evidencia que no encaja. Es como si el universo te presentara un rompecabezas, y tú solo pudieras ver las piezas que encajan con tu imagen ya preformada. Y si tus propias percepciones y juicios están sesgados, ¿qué nos dice eso sobre la verdad objetiva y la naturaleza de la razón? Si incluso la lógica más férrea puede ser moldeada por tus prejuicios, ¿cómo puedes estar seguro de que estás llegando a conclusiones imparciales o tomando decisiones justas? Esta puerta mental nos susurra que la humildad intelectual es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Te invita a reconocer que tus verdades son siempre aproximaciones, influenciadas por un sinfín de factores inconscientes. El reconocimiento del sesgo propio no es una invitación a la autoduda paralizante, sino a la curiosidad y a la empatía. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de tus propios sesgos una vez que los has reconocido. La próxima vez que te sientas absolutamente seguro de algo, o notes que tiendes a ver el mundo de una forma particular, detente un momento. En lugar de aceptarlo sin más, observa cómo tu mente filtra y da forma a la información. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de creencias, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que tu mente no solo percibe el mundo, sino que también lo interpreta y lo colorea con tus propios filtros invisibles. Prepárate, porque tu objetividad a veces es una obra de arte. Estás meditando, o quizás experimentando un momento de profunda conexión con la naturaleza, o un trance creativo, y de repente tu sentido de yo, esa identidad individual que te define, esa frontera entre tú y todo lo demás, parece desvanecerse. Te sientes uno con el universo, sin límites, sin nombre, sin pasado. Es una experiencia fugaz, pero inmensamente transformadora. Esta es la disolución del ego, una de las puertas mentales más profundas, porque una vez que la experimentas, nunca podrás cerrarla a la idea de que tu identidad es más fluida de lo que pensabas. Imagina que por un instante, la voz de tu crítico interno, la preocupación por el futuro, el apego al pasado, todo se silencia. No hay yo que juzgue, ni yo que se compare. Solo una conciencia pura, vasta, interconectada con todo. La ciencia y la psicología han estudiado estos estados de conciencia alterada y experiencias místicas, a menudo relacionadas con la meditación profunda, el uso de psicodélicos en entornos controlados o momentos de flujo intenso. Más allá de la neuroquímica, estas experiencias nos obligan a confrontar la verdad de que el ego no es una entidad sólida, sino una construcción mental, una narrativa que tu cerebro genera para darle coherencia a tu experiencia individual. Piensa en cómo, en la vida cotidiana, te aferras a tu nombre, a tus posesiones, a tus opiniones, como si definieran tu existencia. El ego es esa estructura que te da un sentido de separación, de control, de individualidad.
Pero cuando se disuelve, experimentas una liberación profunda. Este fenómeno no es una pérdida de identidad, es una expansión de ella. Tu mente, acostumbrada a la separación, se abre a la unidad, a la interconexión con el todo. Es como si hubieras vivido toda tu vida en una pequeña habitación con un espejo, y de repente el espejo se rompe, revelando un universo infinito. Y si el ego puede disolverse, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza de la conciencia y el significado de la vida? Si tu identidad individual es solo una parte de una conciencia mucho más vasta, significa que tu propósito no es solo personal, sino también universal. Esta puerta mental puede ser inquietante para quienes se aferran a un yo fijo, pero también puede ser inmensamente liberadora. Nos invita a trascender las limitaciones de nuestra personalidad superficial y a conectar con una esencia más profunda, un campo de conciencia que nos une a todo lo existente. La disolución del ego no es un camino hacia la aniquilación, sino hacia la liberación y la expansión. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tu yo es una construcción. La próxima vez que experimentes un momento de profunda conexión o de trascendencia, detente un momento. En lugar de ignorarlo, observa cómo tu mente libera las ataduras de tu identidad individual, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad del yo, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que eres mucho más vasto y conectado de lo que tu ego te permite percibir. Prepárate, porque tu verdadera esencia a veces se esconde en la nada. Estás pensando intensamente en alguien, un amigo, un familiar lejano, o incluso una persona que acabas de conocer y con la que sientes una conexión inexplicable. Y justo en ese instante, recibes una llamada de esa persona, un mensaje, o te la encuentras por pura casualidad. No es solo una coincidencia, es una sincronicidad tan profunda que te hace sentir que hay un hilo invisible, una conexión a distancia que desafía la lógica espacial. Este es el entrelazamiento cuántico personal, una de las puertas mentales más intrigantes, porque una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la idea de que estamos conectados de formas que la ciencia aún no comprende. Imagina que estás a miles de kilómetros de un ser querido, y de repente sientes una punzada de dolor o una oleada de alegría, que poco después descubres que coincide exactamente con una experiencia intensa que esa persona estaba viviendo. La ciencia nos habla del entrelazamiento cuántico en el nivel subatómico, dos partículas que, sin importar la distancia, están tan interconectadas que la medición del estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra. Y si este principio, a una escala infinitamente mayor, también se aplica a la conciencia humana, y si, en un nivel que no podemos percibir, estamos fundamentalmente enlazados con aquellos con quienes compartimos un vínculo profundo. Piensa en el fenómeno de los gemelos idénticos que a menudo reportan sentir las emociones o el dolor del otro a distancia, o en la forma en que los grupos de personas que trabajan juntas por mucho tiempo empiezan a pensar de manera similar, terminando las frases del otro o llegando a las mismas ideas de forma independiente. Este fenómeno no es una telepatía mágica, es tu mente, sensible a una red de información no local, captando resonancias que trascienden el espacio y el tiempo que conocemos. Es como si cada uno de nosotros fuera un nodo en una vasta red neuronal cósmica, y a veces un impulso se transmite directamente. Y si existe este entrelazamiento cuántico personal, ¿qué nos dice eso sobre la separación de los individuos y la naturaleza de la conciencia? Si nuestras mentes pueden estar conectadas de formas tan sutiles, significa que la idea de que somos seres completamente aislados es en parte una ilusión. Esta puerta mental nos susurra que la unidad subyacente no es solo un concepto espiritual, sino una posible realidad cuántica de la conciencia. Nos invita a reconocer que somos parte de algo mucho más grande, un campo de interconexión que desafía nuestras concepciones tradicionales del yo. El entrelazamiento cuántico personal no es una fantasía, sino una profunda lección sobre la interconexión. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tus lazos con otros pueden ir más allá de lo físico. La próxima vez que experimentes una sincronicidad inusual o sientas una conexión inexplicable con alguien a la distancia, detente un momento. En lugar de descartarlo, observa cómo tu mente percibe esa resonancia. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de conexión, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que no solo eres un individuo, sino también un hilo en el vasto tapiz del universo. Prepárate, porque las conexiones, a veces, son invisibles pero inquebrantables. Miras el mundo a tu alrededor. Los detalles son infinitos. Cada hoja de árbol, cada textura de una pared, el complejo brillo de una gota de agua,
Todo se siente tangible, real, innegable. Pero, ¿y si esta increíble resolución es, en sí misma, parte del engaño? ¿Y si lo que percibimos como una realidad sólida y continua es, en verdad, una simulación con una finura asombrosa, tan perfecta que sus píxeles son indetectables para nuestra conciencia? Esta es la puerta mental de la finura de la realidad simulada. Y una vez que la abres, nunca podrás cerrarla a la idea de que la existencia es el equivalente a un programa informático de alta definición. Imagina que estás inmerso en un videojuego de realidad virtual tan avanzado que no puedes distinguir entre el mundo simulado y el real. Los gráficos son fotorrealistas, las texturas son perfectas, los personajes tienen inteligencia emocional. Si esta tecnología, aún en sus etapas iniciales, puede producir tales mundos, ¿qué podría lograr una civilización que nos aventaje por millones de años? La hipótesis de la simulación, propuesta por filósofos y físicos, sugiere que la probabilidad de que seamos la civilización base y no una simulación es extraordinariamente baja. Nuestro universo, con sus leyes matemáticas precisas y sus patrones complejos, podría ser el producto de una programación maestra. Piensa en las singularidades de nuestra propia física, la forma en que la información se comporta en los agujeros negros, o cómo las partículas cuánticas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Podrían ser estos fallos, o características de un código subyacente. Es como si el universo fuera un programa que solo renderiza lo que es necesario, ahorrando recursos computacionales, o que nos permite atisbar sus entrañas cuando la simulación se presiona hasta el límite. Tu mente, programada para percibir la coherencia, asume que todo es real sin cuestionar la fuente de esa experiencia. Y si nuestra realidad es una simulación con una finura tan asombrosa, ¿qué nos dice eso sobre nuestro sentido de la verdad y la naturaleza de la existencia? Si lo que consideramos incuestionable es una proyección, significa que nuestro propósito podría ser parte de un experimento, un juego o un complejo proceso de recolección de datos. Esta puerta mental puede ser inquietante, ya que parece diluir el significado de nuestra existencia, pero también puede ser inmensamente liberadora. Si somos parte de una simulación, quizás tenemos la capacidad de descubrir sus reglas, de comprender su lógica e incluso de interactuar con su código de maneras que aún no imaginamos. La finura de la realidad simulada no es una invitación a la paranoia, sino a la curiosidad radical. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que tu mundo es una experiencia. La próxima vez que observes un detalle intrincado o sientas la solidez de un objeto, detente un momento. En lugar de ignorarlo, considera la posibilidad de que esa perfección es parte de la programación, y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que tu mundo, con todos sus matices, podría ser una obra maestra digital, esperando ser explorada desde una nueva perspectiva. Prepárate, porque lo real a veces es lo más sofisticado. Piensa en los números. No importa cuán alto cuentes, siempre hay uno más. No importa cuán lejos viajes en el espacio, siempre hay más allá. La idea del infinito nos acompaña desde la infancia, pero rara vez nos detenemos a comprender su verdadera magnitud. Y es que el infinito, lejos de ser un concepto abstracto, es una de las puertas mentales más abrumadoras, porque una vez que intentas comprenderlo, nunca podrás cerrarla a la idea de que tu mente es demasiado finita para abarcar lo ilimitado. Imagina un hotel con un número infinito de habitaciones, todas ocupadas. Si llega un nuevo huésped, ¿se le puede acomodar? Sí, el huésped de la habitación 1 se mueve a la 2, el de la 2 a la 3, y así sucesivamente. La habitación 1 queda libre. Esta es la paradoja del Hotel de Hilbert, que nos demuestra que las reglas de lo finito no aplican a lo infinito. Tu mente, acostumbrada a contar, a medir, a delimitar, se colapsa ante la vastedad de lo que no tiene fin. La paradoja es que al intentar entender lo ilimitado, te encuentras con conceptos que desafían la lógica más básica que posees. Piensa en la infinidad de posibles universos paralelos, la infinidad de partículas, la infinidad de decisiones que podrías tomar. Este fenómeno no es solo un rompecabezas matemático, es tu mente programada para la organización y la categorización, intentando aplicar límites a algo que no los tiene. La voz en tu cabeza te susurra que debes comprenderlo, pero el infinito es por definición incomprensible. Es como intentar vaciar el océano con un dedal. No importa cuánto esfuerzo le pongas, nunca lo lograrás. Y si el infinito es, en esencia, inabarcable para la mente humana, ¿qué nos dice eso sobre los límites de tu propia cognición y tu búsqueda de conocimiento? Si las preguntas más fundamentales se estrellan contra la barrera de lo ilimitado,
Significa que la verdadera sabiduría reside en la aceptación humilde de lo que no puedes comprender. Esta puerta mental nos susurra que no estamos diseñados para entenderlo todo. Nos invita a reconocer que el misterio no es un problema a resolver, sino una condición fundamental de la existencia. El regreso del infinito no es un muro insuperable, sino una profunda lección sobre la humildad intelectual. No puedes cerrar la puerta a la conciencia de que hay realidades que tu mente no puede abarcar. La próxima vez que te encuentres con el concepto de lo ilimitado, detente un momento. En lugar de intentar forzarlo en tus categorías finitas, observa cómo tu mente se rinde ante su magnitud. Y al tomar conciencia de cómo tu cerebro construye tu realidad de lo limitado, habrás abierto otra puerta mental que te mostrará para siempre la asombrosa verdad de que hay una grandeza en el universo que trasciende todo intento de comprensión. Prepárate, porque tu mente es un faro en un océano sin orillas. Hemos recorrido un viaje extraordinario, abriendo 18 puertas mentales que, una vez franqueadas, no se pueden volver a cerrar. Hemos sentido el silbido fantasma del tinnitus, nos hemos perdido la mirada del gorila invisible, hemos dudado de la linealidad del tiempo con el déjà vu y hemos vislumbrado las realidades invisibles del ultravioleta. Descubrimos que nuestra memoria reconstruye el pasado, que la inercia social nos moldea y que el exceso de opciones nos paraliza. Hemos osado mirar al universo bloque, a la existencia del no ser, y hemos experimentado el despertar del sueño lúcido. Vimos la sincronicidad como una pista, reconocimos nuestros propios sesgos y nos enfrentamos a la disolución del ego, al entrelazamiento personal y a la finura de una posible realidad simulada. Finalmente, nos asomamos al abrumador regreso del infinito. Cada una de estas revelaciones, sutil o impactante, nos ha mostrado algo fundamental, que tu mente no es solo un receptor pasivo de información, sino un creador activo de tu realidad. No puedes desaprender lo que has visto, desescuchar lo que has oído internamente, ni deshacer la comprensión de que tus percepciones son filtros, tus certezas construcciones y tu identidad, un baile constante entre lo conocido y lo que está por descubrir. Esta es la puerta final, la comprensión de que en esencia has despertado a una nueva forma de ver el mundo, una que ya no te permite volver a la ingenuidad de antes. Imagina que hasta ahora vivías en una casa con muchas habitaciones cerradas. Cada capítulo fue como abrir una de esas puertas. Algunas revelaron paisajes asombrosos, otras mostraron rincones incómodos, pero todas te llevaron a un lugar que antes desconocías. La ilusión maestra no es que vivas en una burbuja, sino que tu cerebro, por eficiencia y protección, elige qué mostrarte. Ahora has visto los hilos, las costuras, los trucos detrás del telón, y al hacerlo, has ganado una libertad inmensa, la libertad de cuestionar, de explorar y de elegir conscientemente cómo interpretar la vasta experiencia de la vida. Piensa en el poder que esto te da. Ya no eres un simple espectador, eres un observador consciente, armado con el conocimiento de que la realidad es más maleable y tu percepción más poderosa de lo que jamás imaginaste. Puedes empezar a notar los ecos que no existen, a desafiar la inercia social, a romper los ciclos mentales. No se trata de volverse cínico, sino de abrazar la curiosidad radical, de vivir con una mente siempre abierta, dispuesta a ser sorprendida por las infinitas capas de la existencia. Esta puerta final no es un destino, sino un nuevo comienzo. Es la invitación a vivir tu vida como una exploración continua, donde cada pensamiento, cada sensación, cada interacción es una oportunidad para profundizar tu comprensión. No hay marcha atrás. Tu mente ha sido expandida, y esa expansión es permanente. Y en esa expansión, en ese constante proceso de abrir nuevas puertas, reside la verdadera aventura de la vida. Así que al terminar este viaje, no solo has aprendido sobre 100 puertas mentales, has abierto las tuyas propias. Y al hacerlo te has convertido en un explorador de tu propia conciencia, en un ser que para siempre verá el mundo con una nueva y fascinante claridad. Ya no puedes cerrar estas puertas, pero ¿quién querría hacerlo cuando el universo se ha vuelto de repente tan infinitamente más interesante?